Bienvenidos de nuevo a Círculo de Sombras. Nos adentramos en un caso real. Empezamos. Scott y Laci Peterson, la pareja perfecta, vivían en un vecindario tranquilo. Modesto, California. Scott, con su apariencia encantadora, trabajaba como vendedor de fertilizantes. Laci, alegre y llena de vida, estaba a punto de ser madre. Su primer hijo, un niño. Iban a llamarlo Connor. Su historia era una de amor joven. Se conocieron en un bar, un romance arrollador. Construyeron una vida juntos, ladrillo a ladrillo, irradiaban felicidad. Laci era el corazón de su hogar. Scott era el proveedor, el protector. Pero bajo la superficie, una oscuridad se estaba gestando. Su mundo, construido sobre una base de amor, estaba a punto de derrumbarse. Se acercaba la Navidad. El aire estaba lleno de expectación. Laci estaba ocupada preparando la llegada del bebé. La habitación del bebé estaba lista. La cuna estaba tendida. Todo era perfecto. Pero algo andaba mal. Scott parecía distante, retraído. Su encanto habitual se había desvanecido. Laci, ajena a la oscuridad que consumía a su marido, seguía planeando su futuro. En Nochebuena sucedió lo impensable. Laci desapareció. Desapareció sin dejar rastro. La noticia se extendió como la pólvora. El pánico se apoderó de la comunidad. La vida perfecta que Scott y Laci habían construido se hizo añicos. «24 de diciembre de 2002, Nochebuena. Un día para la alegría, la familia, la esperanza. Pero en Modesto, California, un escalofrío recorrió la comunidad. Laci Peterson, embarazada de 8 meses, desapareció. Se fue. El día comenzó como cualquier otro. Scott Peterson, el marido de Laci, salió a pescar solo. Laci se quedó en casa, preparando las fiestas. Habló con su madre por teléfono. Todo parecía normal. Pasaron las horas. Scott regresó de su viaje de pesca. Silencio. Entró en la casa, vacía. El pánico comenzó a apoderarse de él. Su esposa embarazada había desaparecido. La noticia de la desaparición de Laci se extendió rápidamente. Los vecinos se reunieron, con el rostro marcado por la preocupación. Amigos y familiares se reunieron, susurrando con miedo. Scott contó a la policía su viaje de pesca. Parecía angustiado, desesperado. Pero algo en su comportamiento no les cuadraba a algunos. Su historia, aunque plausible, carecía de cierta convicción. Los susurros se convirtieron en murmullos. La policía comenzó su investigación. Registraron la casa de los Peterson, buscando cualquier pista, cualquier signo de lucha. La comunidad se volcó con la familia Peterson, organizando partidas de búsqueda, colocando carteles, aferrándose a la esperanza. Pero a medida que los días se convertían en noches, la esperanza comenzó a menguar. La búsqueda de Laci Peterson se convirtió en una obsesión nacional. Equipos de televisión descendieron sobre Modesto, captando con sus cámaras cada giro de la investigación. Voluntarios recorrieron las zonas circundantes, con el corazón en un puño, entre la esperanza y la desesperación. Buscaron en parques, campos y canales, con sus linternas cortando la oscuridad. Cada crujido de hojas, cada onda en el agua, traía consigo una oleada de esperanza, seguida del peso aplastante de la decepción. La policía, trabajando sin descanso, siguió todas las pistas, por pequeñas que fueran. Entrevistaron a Scott en múltiples ocasiones, reconstruyendo meticulosamente sus movimientos en aquella fatídica Nochebuena. Analizaron registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito, buscando cualquier incongruencia. El público, ávido de respuestas, devoraba cada noticia, cada especulación, cada rumor. El caso de la mujer embarazada desaparecida había cautivado al país. Los días se convirtieron en semanas. La investigación se intensificó. La policía, con el rostro serio, trabajaba día y noche. Siguieron cada pista, cada susurro, cada corazonada. La presión aumentaba. El público exigía respuestas. Scott Peterson, inicialmente retratado como el marido afligido, se convirtió en objeto de un escrutinio cada vez mayor. Su comportamiento, antes percibido como estoico, ahora parecía sospechoso.
Su coartada, el viaje de pesca, fue analizada minuciosamente. Cada palabra, cada acción, analizada con lupa. La investigación descubrió incongruencias en el relato de Scott. Sus registros telefónicos no coincidían con su versión de los hechos. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Los medios de comunicación, percibiendo un cambio en la narrativa, se abalanzaron sobre los nuevos acontecimientos. Tras la máscara de dolor, una verdad más oscura estaba emergiendo. La investigación profundizó, desenterrando una red de secretos. Scott Peterson resultó ser que había estado viviendo una doble vida. Había estado teniendo una aventura. Le había confesado su infidelidad a su amante, diciéndole que era viudo. La revelación conmocionó a la comunidad. El marido perfecto la había traicionado de la manera más cruel imaginable. La policía, armada con esta nueva información, intensificó su investigación. Descubrieron que había investigado las corrientes marinas en la bahía de San Francisco. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Las pruebas contra Scott Peterson aumentaban. Había comprado un nuevo teléfono móvil poco antes de la desaparición de Lassie. También había investigado cómo hacer anclas de hormigón. La policía, con sus sospechas confirmadas, procedió a detener a Scott Peterson. Fue detenido cerca de la frontera con México, con el pelo teñido de rubio, su coche lleno de equipo de acampada, dinero en efectivo y el pasaporte de su hermano. Fue un intento desesperado por huir, una clara señal de culpabilidad. La noticia de su detención provocó un suspiro colectivo en todo el país. El hombre que tan convincentemente había desempeñado el papel de marido afligido quedaba ahora al descubierto como un fugitivo. Con Scott Peterson bajo custodia, la atención se centró en encontrar a Lassie y a su hijo nonato. Lassie Peterson había desaparecido, y el hombre que había jurado amarla y protegerla. Exactamente, en abril de 2003, se encontraron los restos de Lassie y de su bebé, Connor, en el área de la bahía de San Francisco. La autopsia reveló que Lassie había sido estrangulada y después la tiró al agua con una ancla de cemento atada a los pies. Tras meses de testimonios, el caso pasó al jurado. 12 hombres y mujeres, aislados del mundo exterior, con la tarea de decidir el destino de Scott Peterson. El país contuvo la respiración. Los días se convirtieron en una semana. El jurado deliberó, sopesando las pruebas. La sala del juzgado permanecía en silencio, con el aire cargado de expectación. Finalmente, llegó el momento. El jurado llegó a un veredicto. Culpable. Scott Peterson fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Lassie Peterson y de asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo nonato, Connor. El veredicto trajo consigo una mezcla de alivio y tristeza. El juicio había terminado, pero la sombra del caso Peterson seguiría planeando. La constante cobertura mediática tuvo un profundo impacto. Configuró la percepción pública. Influyó en las opiniones. Antes incluso de que Scott Peterson pusiera un pie en un juzgado, ya estaba juzgado, declarado culpable en el tribunal de la opinión pública. Los medios de comunicación, a menudo centrándose en detalles sensacionalistas, pintaron un retrato condenatorio de Scott. Resaltaron su infidelidad. Escudriñaron cada uno de sus movimientos. La defensa argumentó que la implacable cobertura mediática prejuzgó al jurado. La fiscalía respondió que los medios de comunicación, aunque extensos, no impidieron que Scott recibiera un juicio justo. El caso de Scott y Lassie Peterson no fue solo un crimen, tocó una fibra sensible, conectó con miedos y ansiedades profundamente arraigados. La idea de que una mujer embarazada, a punto de dar a luz, fuera asesinada por su propio marido, era un pensamiento horrendo. El caso también planteó interrogantes sobre la naturaleza de la verdad y la percepción. En la era de las noticias de 24 horas al día y las redes sociales, ¿podía alguien recibir un juicio justo cuando cada uno de sus movimientos era escudriñado y analizado? El caso Peterson se convirtió en una piedra de toque cultural. Inspiró libros, documentales y películas para televisión. El caso, incluso años después, sigue fascinando. Es una historia que sigue atormentando.
El veredicto de culpabilidad trajo consigo una sensación de cierre, una sensación de que se había hecho justicia. Pero no podía borrar el dolor, la pérdida que se había convertido en sinónimo del nombre Peterson. Lacey, vibrante y llena de vida, se había ido. Connor, su hijo nonato, nunca tendría la oportunidad de respirar por primera vez. La familia Peterson, que antes era un ejemplo de unidad, quedó irrevocablemente destrozada. El juicio sacó a la luz profundas fisuras que enfrentaron a unos miembros de la familia con otros, y su dolor se vio agravado por la traición y la ira. Los padres de Lacey, Sharon y Denise Rocha, se encontraron llorando la pérdida de su hija al tiempo que se enfrentaban a la horrible comprensión de que su yerno, el hombre al que habían acogido en su familia, era el responsable de su muerte. La comunidad de Modesto, que antes era una ciudad tranquila conocida por sus flores de almendro y el encanto de las ciudades pequeñas, tuvo que enfrentarse a las secuelas de un crimen que la había conmocionado hasta la médula. El juicio había atraído una atención no deseada, dejando al descubierto las entrañas de una comunidad que luchaba por asumir que el mal podía acechar incluso en los entornos más idílicos. La sombra del caso Peterson se extendió mucho más allá de las fronteras de Modesto, proyectando una larga sombra sobre la nación. Sirvió como un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida, las devastadoras consecuencias del engaño y el poder perdurable del dolor. Fue una historia que resonó en millones de personas, una historia que obligó a la gente a enfrentarse a verdades incómodas sobre el amor, la traición y los monstruos que pueden acechar bajo la superficie de vidas aparentemente normales. Incluso con un veredicto de culpabilidad, las preguntas persistían. ¿Por qué? ¿Qué llevó a Scott Peterson, un hombre que aparentemente lo tenía todo, a cometer un acto tan atroz? ¿Fue la aventura, el deseo de una vida libre de responsabilidades? ¿O fue algo más oscuro, un impulso más siniestro que desafiaba toda explicación? El caso también suscitó un debate nacional sobre el papel de los medios de comunicación en los juicios de gran repercusión. La cobertura implacable, las especulaciones constantes, plantearon preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo. ¿Podía un jurado ser realmente imparcial cuando se le bombardeaba con imágenes e información que presentaban al acusado bajo una luz negativa? El caso Peterson se convirtió en una advertencia sobre el poder de los medios de comunicación para moldear la opinión pública, para bien o para mal. A pesar del paso del tiempo, el caso de Scott y Lacey Peterson sigue fascinando y horrorizando. Nos recuerda que incluso en las vidas más perfectas, la oscuridad puede acechar bajo la superficie. Nos recuerda que las apariencias engañan, que el amor puede transformarse en algo feo y destructivo. El legado del caso Peterson es complejo, un tapiz tejido con tragedia, justicia y preguntas sin respuesta. Es una historia que sigue resonando, una historia que nos obliga a enfrentarnos a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y a las devastadoras consecuencias que pueden surgir cuando el amor se traiciona y la vida se trunca trágicamente. No olvides suscribirte para más contenido y darle like. Hasta la próxima.